Hola, soy Saraí Siquio, ingeniera industrial, y te doy la bienvenida a Ingeniería Industrial desde cero. Este es tu espacio para descubrir todo lo que hace única a esta increíble profesión, sus métodos, herramientas y áreas de especialización. Aquí aprenderás de manera sencilla y divertida desde los conceptos básicos hasta los temas más avanzados. Juntas y juntos exploraremos cómo la ingeniería industrial impacta no solo en las empresas, sino también en tu vida cotidiana. Prepárate para conectar con esta profesión tan versátil y emocionante. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Empecemos. ¿Quieres aprender más de ingeniería industrial, pero no sabes cómo? No te preocupes, te tengo la solución. En la Academia IIDC Ingeniería Industrial desde cero, tenemos cursos accesibles para estudiantes y profesionales como tú. El objetivo de IIDC es brindar formaciones en ingeniería industrial desde cero, paso a paso y sin gastar de más. Cada mes lanzamos 2 cursos nuevos con certificado válido para tu CV. Capacítate a tu ritmo y mejora tu perfil profesional. En la descripción te dejo el enlace para que veas todos los cursos activos. Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Saraí Siquio, tu ingeniera industrial favorita, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ingeniería Industrial desde cero. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista con Sebastián Saidam, un experto en impresión 3D con quien ya comenzamos a hablar en el episodio anterior sobre el papel de la ingeniería industrial en esta tecnología tan innovadora. Antes de entrar en materia, te recuerdo que puedes seguir el podcast si aún no lo haces y dejar tu calificación. Eso me ayuda muchísimo para llegar a más personas y seguir creciendo esta comunidad. Además, no olvides que contamos con nuestra academia de cursos, donde puedes seguir preparándote y encontrar recursos para llevar tu aprendizaje al siguiente nivel. El enlace lo encuentras en la descripción. Y también te invito a seguirme en Instagram, Facebook y TikTok como Ingeniería Industrial desde cero, donde comparto contenido diario y muy útil sobre esta ingeniería. Y como recordatorio, Sebastián será ponente en el 6º Congreso Internacional de Ingeniería Industrial en Monterrey, que se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre. Esta es una gran oportunidad para aprender de ponentes de talla internacional y hacer networking. Toda la información para adquirir tus entradas te la dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos a continuar con esta entrevista. Hablando de las ventas, ya se viene la siguiente pregunta que habla un poquito sobre ventas. ¿Ustedes cómo abordan la trazabilidad y el soporte postventa de los equipos 3D que comercializan? ¿Siguen algún sistema o buenas prácticas? ¿Cómo garantizan la continuidad, atención a clientes, etcétera? Yo creo que la base de cualquier negocio y de cualquiera, y sobre todo los que vendemos maquinaria, ¿no? Yo llevo antes de vender 3D, también vengo de vender máquinas. Yo tengo un lema que dice muy fácil: la primera máquina la vende ventas, la segunda máquina la vende servicio. ¿Por qué? Como el servicio postventa es el que va a decir si el cliente quiere una relación a largo plazo o no. El servicio postventa es el que te va a definir como cliente, ¿no? A nadie le importa, a ti no te molesta tu celular mientras funcione. Te molesta el servicio el día que falla. Te molesta cómo te van a tardar el día que la máquina no funciona, el día que las cosas no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos que esa es la parte más importante. La postventa. Entonces, obviamente, cada cosa, ya sea una máquina, una llamada de servicio, todo tiene su propio proceso, que es un proceso que la única constante es optimización continua. Constantemente revísalo, qué puedes hacer mejor, qué puedes cambiar, qué puedes verificar. ¿Para qué? Regreso a lo mismo, para que la experiencia del cliente sea maravillosa y para que realmente genere valor. Los que no nos dedicamos a fabricar, y ahorita creo que y hablaste de innovación, los que no nos dedicamos a fabricar, ¿qué ventaja tenemos en que el fabricante, tú agarres, regresando a Amazon, te metas a Amazon, compres un producto y lo revises, lo recibas? A ir y tener un intermediario que sabes que está ganando dinero y te está haciendo más caro el producto. Si tú no generas valor, te van a sacar. Y lo que acabas de preguntar es, ¿cómo yo constantemente
genero herramientas para en esa línea estar generando valor continuo a mi cliente, que él diga, yo le quiero comprar a Citrix, yo quiero trabajar con Citrix. Muchos clientes se ríen cuando compran una máquina porque les digo, ok, acabamos de firmar el matrimonio, ahora nos quedan 30 años de aguantarnos el uno al otro y salir adelante, o 50 o 100, ¿no? Porque es así y así lo tenemos que ver. O sea, es el principio de una relación. Y la postventa, en un restaurante, tú piensas nada más, vas a un restaurante, ¿qué prefieres? Que la comida esté delicioso, el mesero no te pele, se tarden 4 horas, pidas 8 veces un vaso de agua, no te atiendan, dices, no, ¿sabes qué? Me da flojera ir. Es lentísimo, sí. No tengo ganas. Y fuiste, comiste bien, no extraordinario, comiste bien, pero la atención, el ambiente, todo el mundo te sonrió, dices, wow, la pasé increíble, quiero ir. El servicio es el secreto del éxito y de la generación de valor. Y no importa dónde estés, o sea, si te dedicas a barrer en la calle o te dedicas a ser director general del mundo mundial, no importa. Ok, en un ratito vamos a hablar más sobre eso, de las habilidades blandas del servicio, pero por lo pronto, para terminar con esta partecita técnica de la ingeniería industrial, ¿han tenido algunos proyectos donde un ingeniero industrial haya hecho una diferencia significativa? Y si nos podrías contar alguno. Bueno, te conté el de las pilas. Ese fue uno de los casos. Te he contado varios casos en el camino. Okay. Agregando uno nuevo. A mí me gustaría contarte. Se me borró un segundito dame un minuto. Tuvimos un caso en una planta de pintura de botones, ¿ok? Botones automotrices, obviamente, no botones de los de la camisa, de botones automotrices, en donde ellos, o sea, un brazo robótico agarra unas bases, las bases agarran los botones, pasan al brazo robótico, pinta y después los mandan a la línea de fabricación, ¿ok? En ese proceso, muchas veces se caían los botones, muchas veces los botones se atoraban en el proceso, muchas veces había mucha complejidad, o sea, había muchos factores que podían hacer que el proceso no fluyera como debería, ¿ok? Estoy hablando de una planta en México, de un caso yo creo que debe tener más o menos 1 año y medio. Y justamente uno de los ingenieros, en conjunto con uno de nuestros ingenieros, ¿no? O sea, al igual que pasó con lo del brazo robótico, empezaron a buscar soluciones y se dieron cuenta que el botón se caía porque el botón es hueco, ¿cierto? Sí. Entonces se les ocurrió, ok, si yo sujeto con un brazo robótico la pieza, ¿no? Sujeto con el brazo robótico con la pieza y luego esa pieza lo avientan en una línea de producción y luego, ¿por qué no hacemos una base y que esa base acompañe el robot durante todo el proceso? El botón, durante todo el proceso. Entonces, tú ya, por ejemplo, tienes un botón que tiene una patita, ya lo puedes poner en una línea, en una banda. Entonces ya no se va a caer de la banda, ya va a estar siempre recto. Cuando lo sujete el brazo robótico, ya el brazo robótico lo va a sujetar a lo mejor no me acuerdo si fue con un imán o fue solamente con presión. Pero sí me explico. Y fueron implementando, y solamente la idea de el producto falla, o sea, tenemos muchos problemas en el camino porque es hueco, entonces se puede meter un botón adentro de otro, se puede hacer una bolsa, si no fuera hueco se resolvería. Y parece muy sencillo cuando lo piensas, pero fue cambiar toda la planeación del proceso que pasaba un botón para hacerlo más productivo y redujeron mermas, errores, atoramientos, etcétera, 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 de manera muy significativa gracias a eso, a entender el problema. Muchas veces dices, oye, es que no está funcionando y te pones a arreglar puntualmente. Aquí dijo, ¿cuál es la causa? Y creo que esa es la parte maravillosa del proceso, es haber encontrado que la causa principal es que el objeto es hueco. ¿Y cómo hago que el objeto deje de ser hueco? Y solamente ese proceso cambió completamente el nivel de errores en la línea, ¿no? Entonces, creo que es un caso padre de cómo una buena planeación y entender un error modifica. Perfecto, ya tenemos varios casos también.
con este. Y bueno, esta siguiente pregunta es un poco parecida a la del principio, pero no sé si tienes algo más que agregar. ¿En qué consejo le darías a quienes están estudiando ingeniería industrial y quieren acercarse al mundo de la impresión 3D, a la industria tecnológica en general? Otra vez vendemos i3, no, ¿verdad? Si quieres. Es broma, es broma. Como les dije, ¿no? La primera es nunca dejen de estudiar. Nunca le tengan miedo a tomar la decisión. Nunca tengan miedo de intentar. O sea, creo que el peor fracaso que uno puede tener es no intentarlo. Entonces, creo que ese sería el consejo. El consejo va más allá de prepárense y quítense miedo. O sea, tengan el conocimiento. No crean que porque hicieron algo bien o porque aprendieron algo, porque les fue bien en algo, ya saben todo. Entiendan que constantemente, yo les digo, todos los días, si tú no llegas al final a tu casa y dices, ¿qué aprendí hoy? Fue un día perdido, ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo. Y obviamente, teniendo un objetivo muy claro. Porque si mi objetivo es, yo quiero ser ingeniero industrial y hacer X, Y o Z, ¿no? Tener mi propia empresa, ser el director de planeación de tal empresa, o sea, no importa cuál sea tu objetivo al final, cada una revisa en qué avanzaste para llegar a ese punto. ¿Qué hiciste hoy por ti mismo para llegar a ese punto? Creo que ese es el mensaje y ese es el consejo que yo les daría. Todos los días revisar en qué avanzaste hacia dónde quieres llegar. Y si no tienes claro a dónde quieres llegar, pues es lo primero, ¿no? Ok. Vale, ya vimos mucho de ingeniería industrial y también de desarrollo personal aquí. Mucho. Me Sí. encanta el desarrollo personal. Bueno, me imagino, y que también debe ser súper importante y una pieza clave para hacer un emprendimiento, para hacer una empresa. Y hacia allá vamos, porque ya viene tu parte favorita, que vamos a hablar un poquito de los negocios y del emprendimiento. Ya pasamos de la parte técnica, toda la parte de ingeniería industrial, y ahora me gustaría abordar esta parte de cómo fue que llegaste a tener una empresa, un poco de mentalidad, ¿Ahora sí ya puedo vender? libros. Sí. Has vendido en todo el episodio, ¿eh? Eres bueno vendiendo, persuadiendo. Perdón, no era mi intención. No te preocupes, es súper bueno porque también, o sea, para la gente que quiere practicar y más si es por proyectos también, súper buena opción. Súper Pero a bueno. ver, Lo sí, acordamos antes. Aquí vamos a vender. sí, Solo pero la muy idea, poquito solo y la aquí se hizo más grande. Perdón, Pero a ver, perdón. no Luego te lo editas. preocupes. No, así se va. Para que se vea muy, muy natural. Pero ahora en Ok. esta parte, ¿qué te motivó a fundar tu propia empresa? A ver, ¿qué te motivó a decir, yo quiero una empresa, quiero hacer algo mío, algo que dependa de mí y también meterme todas esas responsabilidades encima, no quiero ser solo un empleado? A ver, cuéntame. Ya quiero llorar. Eh, la realidad es que yo creo que el emprendimiento es una cuestión de carácter. Tú Ok. tienes que saber el momento llega, ¿no? Y yo trabajé como empleado muchos años, inclusive fui empleado en una empresa que tuve la oportunidad después de comprar un pedazo de la empresa y hacerme socio. Y en conjunto con esos socios nace la idea de, ok, ahora vamos a expandernos al mundo del 3D. Y así nace la empresa de 3D. Yo ya era socio en otra empresa en la que tuve la fortuna de empezar como director comercial, convertirme en director general y después convertirme en socio de la propia empresa en la que ya era director general. Y yo creo que el emprendimiento, muchas veces creemos que el emprendimiento es agarrar y abrir una empresa, ¿no? Y yo creo que el emprendimiento es en cada vez que tenemos que tomar una decisión o tenemos que hacer algo, cómo emprendemos, cómo lo hacemos distinto, cómo lo mejoramos. Y en el momento que empezamos a agarrar esas actitudes y empezamos a agarrar esas habilidades, es en el momento que cada vez se nos va quitando el miedo. Porque si tú me preguntas cuál es la razón principal por qué la gente no emprende, por dos mitos gigantescos. Uno, porque le da miedo el dinero, la inversión. ¿Okay? Si no, es que no tengo el dinero. La primera que te va a decir alguien, oye, ¿por qué no emprendes? Porque no tengo el dinero. Y la segunda que te van a decir es, me da miedo. Me da miedo fracasar, me da miedo esto, me da miedo el otro. Siempre están esos dos. Cuando tú agarras y dices, no importa el puesto que yo tenga. ¿Okay? Yo trabajé muchos años de mesero, aunque de risa.
No Y de como risa. mesero, y como mesero siempre buscábamos la manera de cómo hacemos que la mesa compre más. ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo que mi mejor escuela de ventas fue ser mesero. Llegamos al punto que apostábamos y tomábamos la orden antes de llegar a la mesa. Y llegábamos a la mesa a convencerlos de que pidieran lo que nosotros habíamos anotado. Es en serio. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú puedes estar diciendo, ok, estoy aquí por las propinas, y es la verdad, estás de mesero por las propinas porque la necesitas para seguir estudiando, ¿cierto? Pero si al final del día utilizas ese mismo tiempo para buscar un objetivo, para implementarlo y para llevarlo, ¿qué estás haciendo? Estás emprendiendo una forma de tomar la orden. Y ese mismo carácter se va volviendo una costumbre que las oportunidades las empiezas a ver y te empiezas a dar cuenta. Entonces yo me dedicaba a las artes gráficas y me dedicaba a vender plotters de gran formato que hacen espectaculares y todo el diseño que ves que no tiene absolutamente nada que ver con el 3D. Y un día alguien dijo, oye, me necesito desarrollar en México. ¿Quiénes son buenos para desarrollar en México? Bueno, vamos a hablar con ellos. Y en ese momento dijimos, ok, si lo metemos como parte de la empresa, se va a diluir porque es una empresa que requiere demasiadas cosas. Hagámoslo como una empresa independiente. Emprendamos completamente desde cero un nuevo negocio. Y otra vez, yo no soy ingeniero, no sé reparar las máquinas, en ese momento no sabía imprimir en 3D, ¿ok? No tenía todo ese conocimiento previo. Conocía las bases que se necesitaban, y ni siquiera tenía el producto que yo inventé. Era un producto que yo sabía quién se lo iba a comprar y se lo iba a vender a un mercado al que nunca había ido. Pero si tú ya tienes las herramientas, dices, ok, estas son mis bases y con esto voy. Y creo que así fue como yo me animé al emprendimiento, ¿no? Fue en conjunto. En ese momento todavía eran mis socios. Después tomamos la decisión, me salí de la Sociedad de las Artes Gráficas, me quedé solo en el 3D. Y en mi caso, ¿no? O sea, por eso afortunadamente hoy puedo decir que tengo 4 empresas distintas que tienen rubros totalmente distintos, que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué? Porque lo que tengo es la intención de buscar la oportunidad, de entender que viene ese momento y no tenerle el miedo y entender que no se necesitan miles de millones de dólares o pesos para invertir. Se puede emprender desde el lugar de trabajo donde estás sentado hoy, en tu primer trabajito. Hagas lo que hagas, no importa. Si tú desde ese día decides, yo soy un emprendedor y voy a buscar la manera de lo que estoy haciendo que se haga mejor y crezca, y esa es la gente que buscamos, regresando a la publicidad. Y yo, bueno, a ver, bueno, aquí una de las importantes, ya dijiste, es también saber vender. A ver, ahora ustedes ofrecen capacitación en ventas para que se animen más. De verdad yo no quiero vender, te lo prometo, no era mi intención del podcast. No, la verdad es súper bueno, o sea, a mí me Pero yo parece vendo un curso de muy ventas. interesante. Sí, es un curso. Hay que armar un curso de ventas. Es que es súper bueno, o sea, apenas estaba en una certificación y lo que decían era, a ver, si eres ingeniero industrial y estás en el área de mejora continua, debes ser buen vendedor porque todos los proyectos los vas a tener que vender para que te digan que sí y te los aprueben, ¿no? Y a veces dentro de la formación un poco técnica, muy técnica, no se nos enseña esa parte de ventas y es muy importante afuera, entonces, ¿sabes? Es bueno vender durante el episodio. Con muchísimo gusto lo armamos y de verdad buscamos la manera de que se ajuste al presupuesto de todo el mundo porque me parece crítico. No nos damos cuenta, pero todo en la vida es vender. Sí. Y, o sea, ¿qué es conseguir novio o novia? Es venderte. Saber venderte. Es saber venderte. Al final del día, cuando vas a ir a bailar para ligar, estás escogiendo cómo te ves bien. ¿Qué estás haciendo? Buscando la mejor manera de venderte. Muchas veces no nos damos cuenta, pero eso es lo que estamos haciendo. Yo les digo, muchas veces cuando estoy entrevistando a alguien me trae su currículum, digo, ¿te das cuenta cómo te estás vendiendo? ¿Cómo estás hablando de ti mismo? Estás vendiendo el producto más importante que vas a vender en tu vida, que es a ti mismo. Y escucha cómo vienes preparado a la entrevista, escucha. Digo, de verdad, yo no te voy a contratar, te lo digo abiertamente, pero ve y busca y prepárate. Porque estás vendiendo lo más valioso que tienes, que es a ti mismo. Imagínate, si nadie te compra, ¿quién te va a comprar un producto? ¿Quién te va a comprar otra cosa? Y no es de que, y muchos dicen, no, es que es ver lo material, no es ver lo material. Las relaciones humanas son transaccionales, nos guste o no. A ti te gusta hablar y que te escuchen.
¿cierto? Es transaccional totalmente. Y así de básicas son las ventas. Y todo lo que hacemos, nos estamos vendiendo. Tú agarras, empieza una clase nueva, estás entregando un proyecto. ¿Qué quieres? Que el maestro compre ese proyecto con un 10. Se convenza de que ese proyecto lo hiciste de la mejor manera posible. Entonces, desde ahí, todo lo que hacemos se traduce a eso. Y eso es lo que generalmente mi curso para nada es de embudo de ventas y nada que ver. Es en cómo realmente se habla, cuáles son las cosas de valor, cuáles son las cosas que compramos, cuáles son los motivantes que nos hace tomar decisiones, que son las que te van a hacer, que son, al final no es vender, son motivantes de toma de decisiones. Eso es todo. Ya empezamos aquí con la parte introductoria del curso. Exacto. No, sí, lo armamos después, va. Con gusto. Y bueno, aquí me quedaron varias dudas de esta pregunta. La primera, dijiste que estuviste trabajando por mucho tiempo para diferentes empresas, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere emprender? Por ejemplo, sale de la universidad, ¿cuántos años tiene que estar trabajando más o menos? O si puede emprender una vez saliendo, porque también a veces hay esas dudas. Entonces, desde tu experiencia. Desde mi experiencia, yo empecé, o sea, fui socio por primera vez en una empresa a los 37 años. Ok. Traté de abrir empresas antes y fracasé en todas y cada una de ellas. Nunca me fue bien. Esa es la realidad. Y como dije, la primera manera de emprender es donde estás sentado. En lo que estás haciendo hoy. En tu primer trabajo. ¿No? Yo cuando trabajaba en las artes gráficas y alguien me decía y agarraba y quería traer un producto nuevo e investigaba, todo el mundo me decía, oye, ¿cómo te animaste? Decía, porque no es mi dinero, ¿no? Entonces, regresando un poquitito al dinero, decía, era más fácil cuando uno es socio utilizar el dinero de otro. Yo me tracé un camino, yo personalmente, y les cuento mi experiencia personal porque a lo mejor de ahí sale. No me preguntes cuándo, pero sí, más o menos en la universidad o antes, yo sabía que quería tener mi propio negocio. Me hubieras dicho de 3D y me hubiera reído. Pero sabía que quería tener mi propio negocio y sabía que quería ser director de una empresa y sabía que quería hacer que la gente que trabajara para mí sea gente que se sienta bien consigo mismo y creciera, ¿no? O sea, yo siempre decía, mi sueño es hacer una empresa que genere empresas. Ese era mi sueño, ¿no? Y hasta tengo mi idea. Te puedo enseñar hasta mi modelo de negocio. A veces nos tardamos 3 horas. y entonces dije, ok, ¿qué tiene que saber alguien? Yo creía que iba a ser director general, no sé, de Tesla. Ni existía Tesla, pero quería una empresa así, ¿no? O sea, yo quería ser una empresa muy grande. Esa era mi idea al principio. Entonces decía, ¿qué se necesita para tener una empresa así? Y empecé a desglosar y empecé a aprender. Y empecé a tomar los puestos que se requerían. Entonces, como tú dijiste, yo entendí que para vender mi proyecto tengo que saber de ventas, tengo que saber de negociación, tengo que saber de comunicación. Entonces, estudio eso. Entonces dije, ¿dónde hablas todo el día? De mesero. Y necesito ganar dinero. Entonces, aparte me van a pagar por sacar ese objetivo. Y después agarré y dije, yo necesito entender cómo funciona toda la parte de logística. Entonces agarré y me metí en una empresa que se dedicaba a comprar y vender y me metí de comprador. Y después fui tomando puestos que me fueron formando y definitivamente yo agradezco a alguien que agarró y dijo, órale vas. Y dije, está loco, pero si él quiere que me aviento de director general, ¿no? O sea, no pasa nada. y fue la verdad. O sea, yo entré como director. Nadie entra a ningún lado con experiencia. La experiencia la vas agarrando. Entonces, yo sí creo que tienes que agarrar unas bases antes para cometer menos errores. Y la segunda es, hazte consciente de que vas a fracasar y de que necesitas resiliencia, necesitas rehacerte, necesitas reinventarte constantemente. Porque el que te diga, no, yo a la primera hice Amazon, no es cierto. Es cierto. ¿No? O sea, no es cierto, no hay ninguna historia así, ¿no? Va. Y bueno, aquí, ahora sí, vamos con tus aprendizajes. ¿Qué aprendizajes son los más valiosos que nos podrías compartir ahorita para toda la gente que quiera emprender?
O sea, lo primero es eso, ¿no? No creemos que necesitamos dinero. O sea, el mito del dinero creo que es la primera parte que se tienen que quitar en la cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo digo, si tú quieres emprender, no busques el negocio completo. Busca el primer paso. Y define cuáles son los primeros 3, 5 pasos. Cuando des el primer paso, empieza a revisar si es bueno y si lo que definiste como el segundo sigue siendo relevante. Porque pues yo obviamente cuando iba a ser director general hoy a nivel, no sé, de Facebook, de Amazon, de cualquiera de esas, según yo, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente la vida no me llevó para allá. Y de repente me encontré vendiendo impresoras, ¿no? Sí, de gran formato y lo que quieras y muy bonitas. Pero yo agarraba y decía, ok, ¿qué es lo que compra el mercado por un lado? ¿Y cuál es mi visión? O sea, ¿cuál es mi idea de hacia dónde va el mercado? Entonces empezaba a vender el mañana. Y todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿No? Llevo hoy, como dijimos, 13 años vendiendo el mañana. ¿Por qué? Porque mañana ya es el boom del 3D. Y llevo 13 años creyendo que el 3D es uno de los booms del mañana. Y si ves y platicáramos de cualquiera de mis otros negocios, todos ellos están pensando en lo que la gente va a querer hacer mañana. Y es muy fácil. Es, ¿qué te falta hoy a ti? ¿Qué te gustaría tener y qué te gustaría que fuera fácil? Ok, ¿cómo existe eso en un producto? Si no, ya eres ingeniero y tienes la capacidad de invéntalo, ¿no? O sea, lo hizo Steve Jobs. A Steve Jobs se le ocurre el iPod cuando su hija quiere llevar una maleta de discos. Dice, ¿por qué tengo que cargar una maleta de discos, de CDs? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no existe un dispositivo donde yo pueda llevar toda la música que yo quiera? Y ya. Y Steve Jobs no tenía la capacidad de inventar absolutamente nada. Tenía la gente correcta que sabía desarrollarlo y él tenía el carisma, la inteligencia y la visión comercial. Era bueno vendiendo. Exacto, la visión comercial para sacarlo adelante. Pero él necesitó a alguien que creara la primera Mac, que creara el primer iPod. Él nunca creó nada. Él solamente les decía lo que necesitaba. Entonces es así, y eso es lo que hay que entender. No necesariamente tú tienes que inventar el hilo negro. O sea, tú puedes emprender un negocio comprando limones y haciendo limonada, ¿no? No dicen por ahí, no está hasta choteado el dicho. Sí. Es así. Y creo que es eso, pero todo empieza por el primer paso y la primera decisión. Si no la tomas, y no le tengas miedo a tomarla hoy, ¿no? O sea, porque si te esperas a que tengas dinero, te pasas la vida esperando. Cuando tenga dinero, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando mis hijos se casen, cuando mis hijos tengan nietos, ya se te acabó la vida y seguiste pensando cuándo. ¿Quieres aprender más de ingeniería industrial, pero no sabes cómo? No te preocupes, te tengo la solución. En la Academia IIDC Ingeniería Industrial desde cero, tenemos cursos accesibles para estudiantes y profesionales como tú. El objetivo de IIDC es brindar formaciones en ingeniería industrial desde cero, paso a paso y sin gastar de más. Cada mes lanzamos 2 cursos nuevos con certificado válido para tu CV. Capacítate a tu ritmo y mejora tu perfil profesional. En la descripción te dejo el enlace para que veas todos los cursos activos. Hasta aquí dejaríamos la segunda parte de esta interesante entrevista. No se olviden de seguir el podcast, compartirlo y ayudarme a calificarlo para llegar a más personas. Nos vemos la próxima semana con la última parte de esta entrevista. Que tengan lindo día, tarde o noche y nos vemos en redes sociales, así que vayan a seguirme por allá. Me encuentran como Ingeniería Industrial desde cero. Espero que hayan disfrutado el episodio. Si es la primera vez que me escuchan, yo soy Saraí Siquio y no olviden seguir el podcast. Pueden encontrarme en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero. Los espero por allá para seguir aprendiendo juntos.